Vamos entonces a la segunda parte de este interesante estudio, que Señor, enséñanos a orar. Y la primera parte, obviamente, nosotros estuvimos usando, yo cité a Lucas y quiero contarle algo referente al Padre Nuestro de Lucas o a la oración eh, modelo de Lucas. Creo que hasta como el 4 el nombre. Pero Lucas realmente no es, o sea, fue en otra ocasión que el Señor Jesús enseñó lo mismo, según lo he entendido, no es lo mismo y por eso que de pronto hay ciertas palabras que no aparecen si comparamos, si usted toma Mateo capítulo 6, el Sermón del Monte, y compara con Lucas 11, hay cosas que se omiten de pronto en Lucas, qué sé yo, se ponen diferentes, pero la enseñanza es la misma. Entonces la semana pasada usé Lucas. ¿Por qué usé Lucas? Porque estaba la pregunta tan importante después que el Señor ora por un tiempo determinado y termina de orar, estaba aparte, y entonces uno de los discípulos le pregunta, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, y vimos la importancia de buscar un lugar apropiado, una hora apropiada para orar. No oramos porque no programamos el orar, y todos podemos orar a diferentes horas, todos podemos buscar diferentes lugares. Esta cuestión no es como, tiene que ser el closet. Aquí en Estados Unidos se da mucho esa cuestión de, como hay walk-in closet o closet grande, de pronto se enseña esa cultura de que tenés que encerrarte en el closet y entonces escóndete ahí y ora. Pero más que nada, cuando el Señor habla de estar en el aposento o busca un lugar privado como él tenía un lugar privado. También vimos la importancia de tener modelos, necesitamos modelos de oración. Y a veces si no sabemos orar, debemos buscar gente, obviamente de nuestro propio sexo, y si es diferente sexo, puede ser nuestra esposa, ¿verdad? Pero para evitar enredos, gente que uno diga, bueno, pues que yo quiero aprender a orar y sé que usted ora, en la iglesia el pastor puede ser un buen modelo, los líderes son un buen modelo. Y se supone, a propósito, se supone que los líderes y el pastor deben ser personas de oración. Es una cuestión que no, o sea, eso no es negociable, no es posible que el pastor no ore para el sermón, no es posible que el pastor no tenga una vida diaria de oración, diaria, todos los días. Debe tenerlo. De hecho, en Hechos capítulo 6 cuando se menciona el ministerio de los apóstoles en ese caso, pero se entiende de los pastores, la razón principal era primero para dedicarse a la oración. Aquí lo voy a hacer con capital. La primero la oración y luego el ministerio de la palabra. Así que el primer ministerio del pastor es la oración. Y segundo, pues, estudiar la palabra, ministrar la palabra, pero no puede haber ministración de la palabra si no hay una vida de oración. Esa es la función principal del pastor. Entonces, eso es principal. Ahora, visitar, atender, él lo puede hacer, pero eso es función de los diáconos. Ok. Entonces, volviendo aquí a esta segunda parte, habíamos visto algo muy, muy importante. Primero, habíamos visto que el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versos 9 y 10, solamente vimos el verso 9 el otro día, el Señor dijo, vosotros pues oraréis así, o sea, dio la forma, un modelo, perdón, que usted lo puede usar y yo también, pero esto no es un rezo mágico, o sea, esto no es como para que le vaya bien o hay un terremoto y usted empieza, Padre nuestro que está en el cielo, pero para que usted encuentre principios e incluso usted puede orarlo, no hay problema con eso. Y vimos lo primero, que Jesús dice Padre nuestro, y vimos que la oración siempre va dirigida al Padre. Nosotros no, como lo habíamos dicho la semana pasada, no oramos a Jesús. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús porque entendemos los roles diferentes dentro de la deidad de Dios. ¿Ok? Entonces, usted ora al Padre. Las oraciones son dirigidas al Padre. Y segundo, dijimos que lo primero era orar al Padre, lo segundo, hacer la mención del cielo y hablamos de qué significaba estar en el cielo, y lo tercero, lo santificado sea su nombre. Y quizás a lo mejor si queremos como resumir estos tres primeros puntos del puro verso 9 de Mateo 6, es que Dios es el Padre exclusivo de los creyentes. Padre que nuestro. O sea, Dios no es el Padre de todas las personas. De hecho, el Señor Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Así que aquí existen o los hijos del diablo o los hijos de Dios, pero como alguien dijo por ahí, no hay nadie huérfano, no hay nadie huérfano, ¿ok? Entonces Dios es Padre exclusivo de los creyentes. Juan capítulo 1, verso 12 y 13, los que le reciben, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni sangre,
ni de hombre alguno, podríamos decirlo así, sino de Dios. Entonces, primer punto, Dios es el Padre exclusivo de los creyentes. Dos, aquí estamos. ¿Que estás en los cielos? Bueno, Dios controla el destino del mundo y el destino de los hijos de Dios. Lo puse al revés, el destino de Dios, hijos. Entonces Dios controla el destino del mundo y controla el destino de los hijos de Dios y podemos resumirlo con esto. El cielo reina, ¿se acuerdan Daniel? Como decía Daniel cuando estaba orando, el cielo reina. Dios está en control. Cuando decimos estás en los cielos, estamos diciendo que Dios está en control, no que está limitado al cielo, pero Él ejerce aquí en la tierra, él ejerce aquí en la tierra su dominio desde el cielo. Y santificado sea tu nombre. Bueno, Dios es sagrado. Y eso es importante porque de alguna manera esto que está aquí, santificado sea tu nombre, o que Dios es sagrado, le pone un balance entre el Padre y que Dios es santo. Porque hay quienes solamente consideran este punto, este punto, y entonces pues mi papá para arriba, mi papá para abajo. Está bien, pero se olvidan también que Dios es un Dios santo. Entonces eso nos pone un balance, ¿verdad? La paternidad, el amor, la misericordia, la bondad, lo bueno que es Dios. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y todos los atributos de bondad de Dios son verdaderos, pero esto le pone el balance. Dios es un Dios santo, 3 veces santo. ¿Ok? Entonces eso es lo que habíamos visto en el verso 9. Ahora vamos a seguir con el verso 10. ¿Y qué es lo que vamos a estar tratando? Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Ok. ¿Qué significa orar venga tu reino? Mateo 6:10. Bueno, cuando hablamos de venga tu reino, lo que estamos estableciendo es la agenda de Dios. Eso es lo que estamos haciendo, la agenda de Dios. Esto nos habla de la agenda de Dios, pedir que el reino de Dios venga. Podemos entender el reino de Dios de varias maneras. Le voy a expresar la primera. El reino de Dios, Dios reina universalmente. Y para esto no hay que orar. Dios reina universalmente. O sea, Dios reina sobre su creación. Usted no necesita orar, decir, Señor, te pido que controle la tierra, que no se caiga. O usted no necesita orar, Señor, te pido que el universo camine bien. Usted no necesita orar eso porque Dios gobierna el universo y su creación completamente. ¿Ok? Aquí hay una oración de David en Primera de Crónicas, capítulo 29, versos 11 y 12. Dice, aquí estamos. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son de quién? Son del Señor. Tuyo, oh Jehová, es el que es el reino. ¿Ve? Dios reina universalmente y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Dios gobierna universalmente sin la necesidad de oración. De hecho, la Biblia dice en Hebreos capítulo 1 que Jesús sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Así que Dios reina, entendemos el reino de Dios de una manera universal. Dios reina universalmente y no necesitamos orar para que Dios reine universalmente. Él lo hace independientemente. Dos, Jesús habló de un reino presente. Jesús, en el tiempo de él, habló de un reino presente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces, dice así, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué quería decir Jesús con que el reino de los cielos se había acercado? Ahora, otra cosa interesante, deben saber ustedes que Mateo es una corona por si acá, está el rey presente. Mateo usa siempre la expresión el reino de los cielos, ¿ok? Que es lo mismo que el reino de Dios, pero Mateo lo presenta como el reino de los cielos. Bueno, hay quienes dicen que quizás por evitar tanto usar la palabra Dios, ¿ok? Entonces, pues está hablando con hebreos, ¿verdad? Gente de su propia cultura y constantemente está hablando del reino de los cielos, lo usa más que Lucas. Los cielos siempre se está refiriendo. ¿Y por qué el reino de los cielos se ha acercado? Porque el rey estaba presente, Jesús. Jesús está presente, el reino de los cielos
se ha acercado, ¿ok? Ese es el mensaje. El rey está presente. Jesús es el rey de reyes. Ahora, en Lucas, capítulo 17, verso 21, dice, he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Entonces, se ha acercado, aquí se ha acercado, ahora está entre vosotros. Nuevamente, ¿por qué Jesús habla de que el reino está entre vosotros? Porque el rey está presente, que Jesús es el rey de reyes, el rey de gloria. Entonces, alguien puede decir, bueno, entonces fue innecesario que el Señor Jesús dijera, vénganos tu reino, cuando él mismo dijo que ya se había acercado y también después él dijo que estaba presente entre ellos. Pero hay que entender que este anunciamiento del reino es porque el rey está presente entre ellos. Sin embargo, Jesús está en la oración modelo, no solamente hablando del reino presente que se establezca, sino más bien está hablando en un sentido escatológico. 3, aquí vamos. Cuando oramos, vénganos tu reino. Jesús habló de un reino escatológico. ¿Qué es escatológico? Futuro. Y aquí lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 1, verso del 1 al 3, esta poderosa escritura, Jesús ya ha resucitado y antes de irse, Lucas relata lo siguiente, dice, en el primer tratado, dice Lucas, o Teófilo, ya no lo trata de excelentísimo, como en Lucas capítulo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. ¿Ok? Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quienes? También después de haber padecido, o sea, después de la crucifixión, ahora lo que viene aquí, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, ¿por cuánto tiempo? 40 días. ¿Y qué hizo esos 40 días? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué hizo Jesús en esos 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces Jesús resucita, está cual. Oye, esto es un seminario. Jesús lo que hizo aquí fue un seminario sobre el reino. 40 días Jesús hablando solamente del reino. 40 días intensamente. De hecho, era tanto lo que Jesús habló del reino que unos versos más abajo, en Lucas capítulo 1, era tanto lo que les tiene que hablar que dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Reino, Israel en este tiempo. Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su propia potestad. Hechos 1, 6 y 7. Bueno, aquí hay una mención al pacto davídico, ¿eh? De Salmo 89, la promesa que hizo al Señor a David, hoy que él iba a heredar el trono y que una vez juró a David y no iba a mentir. Éxodos 9:16, que el Señor hizo de Israel, escogido por él, un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, hay un reino escatológico del cual cuando nosotros estamos hablando, diciendo, vénganos tu reino, o que voy a volver al verso anterior, cuando nosotros estamos orando, diciendo, vénganos tu reino, está teniendo dos implicancias pero muy importantes, hermano. Nosotros estamos pidiendo dentro de las cosas que Dios cumpla su palabra, que Él ha dicho, que Él va a establecer un reino literal en la tierra cuando Jesucristo reine los 1000 años, cuando herede, de alguna manera lo estoy diciendo así, el trono de su padre David y reine por 1000 años en el milenio. Entonces, cuando estamos orando así, estamos diciendo dos cosas, yo lo voy a explicar la segunda, pero estamos teniendo, cuando Jesús dijo, oren que el reino venga, no se está refiriendo tanto a que el reino ya estaba presente porque estaba el rey, sino más bien está orando de que oremos para que esto se establezca. Y de pronto como que uno le dice, quizá uno piensa y dice, pero ¿por qué Dios pediría cosas que él mismo ya ha dicho que va a prometer? Así es la soberanía de Dios. Daniel ora para que Dios cumpla lo que él había dicho, que después de 70 años, a través del profeta Jeremías, Dios iba a hacer que el pueblo
terminara la cautividad y volviera nuevamente, ¿verdad? Después de 70 años. Sin embargo, David ora para que eso se cumpla. Entonces podemos ver que aunque Dios establece cosas en su palabra, Él desea que nosotros oremos por esas cosas que Él ha establecido. Tengo otro texto más. Apocalipsis 11:15. Aquí estamos. Si tienen preguntas hasta el momento, me pueden detener y las tratamos. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él que reinará que por los siglos de los siglos. Hay un periodo intermedio, ¿verdad? Que es el milenio, y hay un estado eterno donde él va a reinar para siempre. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta que Jesús, o sea, no podemos decir nosotros decimos, no, pero es que ya está el reino. Y ahora lo voy a explicar. Nosotros decimos, no, no, el reino del Señor es espiritual. Es espiritual, pero es literal y físico. Porque hay quienes solamente piensan, no, Jesús reina y ya está reinando literalmente o simbólicamente porque está reinando en los corazones. Y esa es parte, esa es la manera como nosotros oramos para que la obra misionera avance y se establezca el reino en los corazones de la gente, pero todo eso apunta a un reino futuro del Señor Jesucristo. Mateo 25:34. Mira, esto a mí me llama la atención. Si ya nosotros literalmente estamos en el reino, y ya le voy a responder, porque yo sé que ustedes están pensando, bueno, ya fuimos trasladados al reino. Ya le voy a responder esa pregunta. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces, bueno, si ya estamos en el reino, literal, cumplido, pleno, ya vamos a usar la palabra pleno, pleno. Si estamos en el reino pleno, ¿cómo es entonces que Jesús, Mateo 25, mira, hablando de los finales de los tiempos, Jesús va a decir: venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros? O sea, va a llegar un momento que ese reino en plenitud va a ser heredado por nosotros. Apocalipsis 20, del 1 al 4. Son bastantes versos, pero importante que lo leamos. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hemos sido trasladados, aquí estamos trasladados, tiene una falta de ortografía ahí, me acuso. Hemos sido trasladados a un reino que ha sido inaugurado, pero que no ha llegado a su pleno cumplimiento hasta que Cristo no se siente en el trono de su padre David a reinar por 1000 años. Entonces, claro, se inauguró el reino, nos libró de la potestad de las tinieblas, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es cierto, nosotros hemos sido trasladados a un reino que ha sido inaugurado, pero que no ha llegado a su cumplimiento pleno. Así que la oración, venga tu reino, debe ser entendida de dos formas. Primero, en la oración, oramos así, que la obra misionera avance alcanzando a los perdidos. Así que nosotros, por ejemplo, podemos orar y decir: Señor, bueno, oramos por la obra, envía obreros, la mía es mucha, Señor, y que la gente se convierta. Lo que estamos haciendo es simplemente que avance este reino que ha sido inaugurado para que Cristo reine en sus corazones. Segundo, la oración, venga a tu reino, debe ser el anhelo ferviente del creyente que Cristo vuelva pronto a instaurar su reino literal prometido en la Escritura. ¿Ok? Entonces, mira que interesante. Venga a tu reino.
como que va quedando más clara la petición del Señor, ¿ah? Y yo creo que esta es parte importante de nuestra oración. Orar para que la obra avance. Pablo decía o que pedía oración para que se abrieran puertas para que la palabra de Dios fuera glorificada, para que la palabra corriera. Entonces nosotros debemos orar de esa manera y también debemos orar y decir, Maranata, Señor, ven pronto. Añoramos tu reino, añoramos que llegue el día cuando tú digas, bendito, vengan benditos de mi Padre a heredar el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Qué tremendo, ¿ah? Qué tremendo, desde antes de la fundación del mundo, decía el texto aquí en Mateo 25, desde antes de la fundación del mundo, está predestinado ese reino de parte de Dios. Lo segundo, ¿qué significa orar? Hágase tu voluntad. Mateo capítulo 6, verso 10. Bueno, esto habla de la soberanía de Dios. Si orar, venga tu reino, es orar para que se establezca la agenda de Dios. Cuando oramos, Señor, hágase tu voluntad, nosotros estamos orando para que la soberanía de Dios sea establecida. De hecho, la voluntad de Dios, hay muchas maneras de entenderla, pero está la voluntad deseada de Dios, o sea, ¿qué es lo que Dios desea en general? Dios desea que nadie se pierda. Dios no desea la muerte del impío, pero también está la voluntad decretada. No depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. O sea, es sumamente claro. Entonces, ahí donde de pronto nos confundimos, porque de pronto mezclamos estas dos cosas, la voluntad deseada con la decretada, y estamos pensando que el deseo de Dios necesariamente quiere decir que el decreto de Dios. Y eso también pasa a veces con la sanidad. De pronto decimos, bueno, pero yo he escuchado interpretaciones de Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, decimos, yo también lo dije, bueno, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, decimos inmediatamente sacando fuera de contexto, bueno, la enfermedad no es buena, así que no puede ser la voluntad de Dios. Y yo no estoy diciendo que la enfermedad es algo agradable, pero usamos, o sea, tratamos de acomodar con nuestra mentalidad chiquita como ser humano lo que pensamos que es bueno. Bueno, la pobreza no es buena y obviamente que no es bueno. ¿Quién quiere tener carencia? Sin embargo, no es lo que viene hablando el texto, porque hay cosas que de pronto nosotros pensamos que son malas, pero de pronto Dios quiere que enfrentemos ciertas batallas en la vida y vamos a tener que pasar como soldados por cosas que son desagradables, pero que Dios quiere que pasemos. ¿Ok? Si no, ve la vida de los apóstoles, ve la vida de los discípulos. Filipenses, el apóstol Pablo dice, a ustedes no solamente se les ha concedido que crean, pero que también padezcan. Así que de pronto el padecimiento por Cristo, o no de pronto, siempre padecer por Cristo es una bendición, aunque humanamente decimos, pero no puede ser, me duele, me siento perseguido, me siento rechazado, mi familia no me habla, tengo que identificarme como creyente en el trabajo cuando hay algún tipo de actividad que va en contra de mis principios no sé, sigo con ellos para que no me rechacen o digo, no, yo no participo de esto, de esta cosa porque yo soy creyente. O sea, es agradable, es desagradable pasar por situaciones así, pero no necesariamente porque sea desagradable quiere decir que no sea bueno ante los ojos de Dios que pasemos esas cosas desagradables. Entonces, tenemos la voluntad deseada, Dios quiere que todo el mundo llegue al arrepentimiento, decretada, no depende del que quiere ni que corre, ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Y la voluntad revelada, que esta tiene que ver con la palabra, exclusivamente con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la voluntad de Dios revelada. Y ojo con esto, ¿ah? Porque cuidado con de pronto decimos, bueno, pues yo vi un pasaje que me decía tal cosa, entonces ya esa es la voluntad de Dios revelada y entonces me la apropio. Porque de pronto citamos un montón de pasajes fuera de contexto, como antes de comenzar esto, Jorge citó, dijo, bueno, hay quienes se excusan, como Pablo dijo, al judío como judío y al griego como griego, para de pronto hacer un evangelismo donde te adapta a la gente del mundo, porque estás tratando de ser como ellos. Pero el contexto no está hablando de tratar de ser como la gente, sino más bien de qué se abstuvo el apóstol Pablo para alcanzar a otros. Se abstuvo de comer carne si a alguien le molestaba,
sea, está hablando de la negación, de vivir una vida crucificada. No está hablando de convertirse en un impío, ni, bueno, voy a poner un montón de tatú. No estoy criticando los que usan tatú por si acaso, pero voy a ponerme tatú para que me acepten los hippies, para que escuchen el evangelio. No, los hippies tienen que escuchar que tienen que arrepentirse. Mira, mañana es. Alguien entró, tiene preguntas, y si no tiene preguntas, baje el audio, por favor. Listo, alguien se murió. Mira, le voy a dar un ejemplo. Juan 14, 13 y 14. Todo lo que pidiera al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiese en mi nombre, yo lo haré. Lo vimos la semana pasada. O sea, ¿qué es lo que Dios va, o sea, qué es lo que nosotros vamos a recibir? Todo lo que glorifica al Hijo. Si la petición que yo estoy haciendo glorifica al Hijo, la tenemos 100% segura. Si la petición que tenemos glorifica a Dios, glorifica a Dios. Si la petición que tenemos glorifica a Dios, la tenemos 100% segura. Porque todo esto se trata de la gloria de Dios. Ya hemos estado hablando que cuando hablamos, por ejemplo, de la oración modelo, ¿cierto? Santificado, o sea, tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. O sea, empieza con tú. Esto es de la gloria de Dios. O sea, empieza poniendo a Dios primero. Dios siendo glorificado. Entonces, pero cuando uno ve pasajes como esto, antes de uno decir, bueno, yo lo recibo, amén, tenemos que preguntarnos qué más dice la Biblia sobre la oración. Y es curioso porque el mismo Juan que escribió esto, el mismo Juan, también escribió este otro sobre la oración, en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, su voluntad, que él nos oye. Y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, se dan cuenta que cuando estamos hablando de hágase tu voluntad, nosotros estamos apelando a la soberanía de Dios. Estamos apelando a la soberanía de Dios. Ya habíamos visto este texto, pero igual lo puse. Romanos 8, 26, 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues cómo hemos de pedir lo que como conviene, no lo sabemos. ¿Por qué no lo sabemos? Porque somos débiles. Porque Santiago dice que no sabemos pedir. Pero el mismo, por el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemido indecible. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a qué, a la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Intercede por los santos. Entonces, si el Espíritu Santo intercede conforme a la voluntad de Dios, porque somos débiles, entonces nosotros debemos aprender cuando oramos a decir, Señor, hágase tu voluntad. Tú puedes presentar la oración. Yo la presento. Yo oro, digo, Señor, esta situación, esto otro, y mira, Señor, tengo este anhelo tengo, y te pido por esto. Y después, al final de la oración, digo, Señor, si esto te glorifica, Señor, bueno, glorifícate entonces dándolo. Siempre agrego si es tu voluntad. Ahora, mira, fíjate una cosa, esta cosa que voy a hablar ahora, voy a hablar del ruego. Del ruego. Voy a hablar del ruego. Obviamente que dentro de los círculos, de ciertos círculos carismáticos, hablar del ruego es hablar de religión. No, yo no ruego a Dios porque yo conozco a mi papá y mi papá me da todo lo que yo le pido. No, yo no tengo que rogar a Dios porque ahora yo estoy en el nuevo pacto y en el nuevo pacto pues todo lo tengo por causa de la obra perfecta de Cristo. Así que ya no existe en el nuevo pacto el rogar porque por causa de Cristo estoy bendecido, estoy sano, estoy próspero, no me falta nada y todo eso tiene su lugar, está escrito, pero hay la gran mayoría está fuera de contexto. Entonces vamos a ver del ruego. Primero, el Señor Jesús rogó. Sí. Esto es lo anecdótico. Mira, Mateo 26, 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío,
si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí hay un ruego, o sea, hasta qué es lo que quiere, que se haga la voluntad de Dios a pesar de que él, si es posible, pase de mí, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Tu voluntad sea hecha. Y cuando uno va al libro de Hebreos, es como que el autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, es como que tomara una cámara escondida y se metiera en el Getsemaní y describiera detalles que no alcanzamos a ver en esta oración de Jesús en el ruego al Padre. Hebreos 5, 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas. Mira, ruego, súplica, clamor, lágrimas. Lo que ya llevan tiempo conmigo saben que yo escribo así. Cristo los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Sí, pero fue oído, pero no le quitaron el tener que ir a la cruz. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Mira la voluntad de Dios. Entonces, uno dice, pero es Jesús. O sea, ese es Jesús. Muchos piensan, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo no tengo por qué estar rogando. Él rogó, pero yo no tengo por qué rogar. Ok. Vamos entonces a adentrarnos un poquito en orar para que la voluntad de Dios sea establecida. Aquí está la cruz. Después de la cruz, vamos a ver oraciones donde está el ruego y el pedir la voluntad de Dios. En Romanos capítulo 1, verso 8-10, mira, el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe es divulgada por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar todo el tiempo, muchas veces, hago mención de vosotros en mis oraciones. O sea, esto te dice que Pablo oraba lo mismo siempre. Sin cesar rogaba qué? O sea, ¿qué oraba sin cesar? Rogando que de alguna manera, tenga el fin por la voluntad de Dios, rogando por la voluntad, un próspero viaje para ir a vosotros. Y saben que el apóstol Pablo fue 2 veces a Roma. Fue a Roma, dije Roma. Y las 2 veces fue así, no como él quería. Fue encadenado y prisionero. Ah, pero mira lo que él quería, un próspero viaje a Roma, por la voluntad de Dios, rogando que el viaje sea próspero, bueno. Pero sin embargo, aunque Dios quiso que llegara a Roma, el viaje no fue quizás como él lo esperaba. Llegó, ahí te lo ven, encadenado. Aquí estamos viendo el apóstol Pablo. Aquí ya pasamos la cruz. Mira otra oración del apóstol Pablo, Filipenses 3, Filipenses 1, del 3 al 11, la voluntad de Dios y el ruego. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, siempre en todas mis oraciones, ¿qué? Rogando. Si aquellos que dicen que el rogar a Dios es ser religioso, entonces el apóstol Pablo era sumamente religioso, pero él rogaba con gozo, ¿eh? Por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando... a propósito, desde el primer día hasta ahora, si quizás tenía en la mente el día que el carcelero de Filipo se convirtió, el día que el carcelero de Filipo, ¿te acuerdas que lo tenían adentro? Habían golpeado al apóstol Pablo, estaba preso él y Silas, y a la medianoche estaban cantando himnos y alabando al Señor. Y fíjate que se está acordando él con gozo del primer día de la comunión, estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo me es justo sentir esto de vosotros en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio? Todos vosotros sois participantes conmigo en la gracia de Dios, porque Dios me es testigo cuánto os amo a todos vosotros
en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, o sea, este es el ruego de Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo, lleno de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Él es el medio. Usted coopera, pero Él los produce para la gloria y alabanza de Dios. Así que aquí vemos, por ejemplo, un ruego por crecimiento espiritual, un ruego por perseverancia. Pide que sean irreprensibles hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Sin embargo, dice aquí, dice que sean irreprensibles hasta el día de Jesucristo. Mira hasta el verso 10, hasta cuando Él venga. Sin embargo, arriba, primero establece en el verso 6 que está persuadido que el Señor comenzó la obra y la va a terminar hasta el día del Señor Jesucristo. Entonces, por una parte, Pablo está seguro que Dios nos va a llevar hasta el final, pero a pesar de que él sabe que Dios nos va a llevar hasta el final, él está rogando a Dios que lleguemos hasta el final. O sea, soberanía y responsabilidad humana. Un pastor contaba el otro día, creo que es Henry Tolopilo, y un hombre de oración, yo he aprendido muchas cosas de él, y le preguntaron qué cosas él pedía que oraran por él. Algo así era la conversación. Y él dijo que cuando alguien le pregunta, ¿hay alguna cosa que usted quiere que pida por usted? Y él les pide a la gente, oren por favor, para que yo llegue hasta el final de mis días, caminando con el Señor. Entonces uno sabe que el Señor prometió que vamos a llegar hasta el final, pero no es malo orar y rogar para que lleguemos hasta el final. Orar para que los que están en este grupo lleguen hasta el final de la carrera del Señor. Lleguen hasta el final irreprensibles, sin mancha alguna. Mira, sigamos con el ruego. Filipenses 4, 6 y 7. Muy conocido este texto. Por nada estéis que afanosos. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué cosa? Con toda oración, 1. Ruego, mira, oración, ruego, 2. Y con acción de gracia, 3. Ok. Entonces hay quienes hacen esto con el ruego. No existe esto. Y entonces oran y dan gracias y dicen, gracias te damos, Señor, porque ya recibimos. Ya tenemos, Señor, la llave del auto. Gloria a Dios. Oh, gracias, Señor, te damos porque ya tenemos el trabajo mejor o la casa. Sí, pero se saltan el ruego. ¿Por qué les molesta el ruego? Nuevamente volvemos a lo mismo. Porque dentro de su mentalidad, el ruego les suena religioso. Sin embargo, el ruego establece, cuando nosotros oramos con ruego, estamos estableciendo que Dios es soberano y que sujetamos nuestra petición al Dios soberano. Mira el verso 7, aquí mismo, porque aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Esta es la promesa. A veces hago la letra imprenta, a veces manuscrita, pensando que una me va a salir mejor que la otra. Las dos me salen malas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir este verso 7? Que esta es la promesa, que si nosotros oramos, presentamos nuestras peticiones, nuestros afanes al Señor, si no se dan de la manera como nosotros queremos, si Dios ha prometido algo, aún así Él nos va a dar de su paz, para que guarde nuestros corazones. Y si la petición que nosotros pedimos, Dios la concede, también tenemos su paz que guarda nuestros corazones. O sea, esa es la gran promesa. Que no importa cuál sea la respuesta de Dios, tenemos la paz de Dios que nos va a guardar y va a guardar nuestros corazones. Y vamos a tener la tranquilidad de que si Dios, por alguna razón, dijo que no, pues Él tiene algo en mente y por eso está cerrando una puerta. Ahora, a propósito, esta parte yo sé que a algunos le está sonando como un poco negativa en cuanto a la voluntad de Dios. La próxima clase vamos a ver, y el pan de cada día nos dánoslo, Señor, no nos metan en tentación, líbranos del mal. Vamos a ver otros aspectos que puedan ser más positivos en nuestra oración, pero sin embargo es importante establecer esta parte que habla de la soberanía de Dios. Ahí mismo en Colosenses, digo en Filipenses capítulo 2, versos 25-27, y quiero decir algo. El propósito mío, ¿sabe cuál es? No ser una aguafiesta, sino que usted sea expuesto ante todo el consejo de la palabra de Dios, para que no se deje engañar, para que no se deje engañar.
porque de pronto le damos falsa esperanza a las personas. Tomamos 2 o 3 versos fuera de contexto y mucha gente se defrauda del evangelio. Mucha gente no quiere seguir en la iglesia porque les dijeron que tal cosa iba a ocurrir. No, en el COVID no, nadie se va a morir, no te preocupes. Y bueno, esperamos que nadie se muera. Todavía la pandemia en algunos lugares todavía está presente. Pero tristemente nosotros todos tenemos a alguien que conocemos en la fe, pastor, hermano o pariente, que ha partido con el COVID. Entonces la gente se hace pregunta, bueno, pero ¿cómo fue? Si no se supone que todas las promesas de Dios, todos hablan de sanidad, de prosperidad, pero quiero decirte una cosa, que todas las promesas de Dios siempre están sujetas a Dios. Por eso Jesús enseñó a orar, hágase tu voluntad. Mira, mira este verso, Filipenses 2:25 al 27. Lea conmigo. Mas tuve, dice Pablo, por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano. Epafrodito fue el que llevó la carta a la prisión de Pablo. Hay 4 cartas que son escritas en la prisión. Efesios, son las cartas carcelarias. Filipenses, Colosenses, las voy a abreviar, y Filemón. Esas son las 4 cartas desde la cárcel que escribió el apóstol Pablo. Entonces, esta carta, o sea, más bien dicho, Epafrodito llevó una ofrenda. Él llevó una ofrenda de dinero al apóstol Pablo y Pablo devolvió con una carta, con esta carta a los filipenses. Entonces, mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ahí está la ofrenda. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo ¿qué? Misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, se iba a morir, pero Dios tuvo misericordia. ¿Por qué el apóstol Pablo no dice, por ejemplo, pero él sanó porque por la herida de Cristo, Epafrodito fue sanado? ¿Y por qué hay quienes dicen, oh, aquí está centrada toda la sanidad y ahí Cristo nos sanó y nadie se puede enfermar y si se enferman reciben sanidad porque la cruz está toda la sanidad? Y quiero que piense, y quizás vamos a hacer una clase sobre la sanidad, muy importante, pero quiero que piense que antes de la cruz Jesús sanó a muchas personas y antes en el Antiguo Testamento también Dios sanó a personas sin necesidad de que Cristo estuviera en la cruz. De hecho, Mateo 8:17 dice que Cristo sanó a muchas personas para que se cumpliera lo que estaba escrito en el profeta Isaías, que él mismo tomó nuestras enfermedades. Y si usted se pone a pensar esto, Cristo estaba vivo en su ministerio terrenal y no en la cruz. Entonces, ¿pero por qué Dios lo sanó? ¿Porque Cristo lo sanó en la cruz? No, porque él tuvo misericordia de él. Sin embargo, Trófimo, lo dejó Pablo en Mileto o lo dejó enfermo. La Biblia relata que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Entonces, ahí nos damos cuenta, espérate, momento. Entonces, entonces nosotros tenemos que orar y tenemos que rogar a Dios por su misericordia. ¿Sabe que mi vida cambió cuando empecé a orar de esta manera? Y empecé a rogarle a Dios y decirle, Señor, te ruego por esta situación. Porque claro, llegó un momento con mi esposa que no sabíamos cómo orar. Porque oramos de esta manera, bueno, declaramos que ya esta puerta está abierta, declaramos que ya fue hecho, gracias Padre, en el nombre de Jesús, oh, gloria a Dios. Y habíamos sacado de nuestro vocabulario la palabra ruego porque era religioso, porque en nuestra ignorancia pensábamos que, bueno, no, hablar del ruego no es del nuevo pacto. Sin embargo, estamos viendo que en el nuevo pacto sí está el ruego, ¿ok? Sí lo vemos, y yo estoy solamente con ciertos pasajes, ni siquiera estoy entrando en tantos pasajes. Mira, otra de ruego, otra de la oración, otra de la misericordia. Filipenses 1, verso 19 y 21. Pablo está en la cárcel. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Tomemos solamente antes con toda confianza, como siempre, ahora no voy a llevarlo solamente hasta la mitad del verso. Si usted lee solamente esto y usted ve la oración y usted ve la confianza que Pablo tenía
la esperanza, usted dice, Pablo está diciendo que por la oración de los filipenses, Pablo va a salir de la cárcel. Va a salir de la cárcel. Sin embargo, sigue leyendo, porque él habla de libertad. Resultará en mi liberación. ¿Cuál liberación estaba hablando el apóstol Pablo? ¿De la cárcel? Bueno, sí, de la cárcel, pero no solamente la cárcel. Mira, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo dijo, la oración de ustedes va a hacer que yo sea libre, ya sea que yo salga de la cárcel o ya sea que yo muera, Cristo va a ser magnificado, porque todo lo que nosotros queremos y rogamos es la gloria de Dios, que Cristo sea glorificado, que Dios sea magnificado, ya sea cualquiera sea la situación. Ahora, momento, todos nosotros hemos llegado al punto de entender hágase tu voluntad. Cuando llega el momento de la oración y podemos decir, yo sé que es terrible, o sea, yo quisiera que nadie de nosotros nos pase, si esto no estoy hablando de fatalismo, porque yo sí creo que Dios sana. Yo sí creo que Dios puede dar una mejor vida económica. Si todo eso le glorifica y todo eso le magnifica, de acuerdo a Dios, obviamente que sí. Pero recuérdese también que en el tiempo de los apóstoles habían cristianos pobres. De hecho, la carta a Romanos, Pablo le pide a los romanos, a la iglesia que está en Roma, que oren para que los de Judea, o sea, digamos, los hermanos judíos, reciban la ofrenda que él lleva, porque había un problema de que venía de los gentiles y probablemente la iban a rechazar, y estos hermanos tenían problemas económicos terribles. Así que Pablo está llevando una ofrenda eh, bien grande, importante. Entonces quiere decir que sí, habían gente pobre, gente enferma, que habían problemas que sucedían. Entonces, la pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿he llegado al punto donde yo digo, Señor, que tú seas magnificado en esta situación? Que tú seas glorificado, Padre. Yo quiero esto. Yo siempre oro así. Señor, yo te pido esto. Esto es lo que esta puerta estoy pidiéndote abierta. Pero si tú piensas que esta puerta no te glorifica, aunque yo en mi mente la veo que te glorifica, pero si tú piensas que no, bueno, abierta o cerrada, que tu nombre sea glorificado. Ustedes están dando cuenta que una actitud así se parece más a la actitud bíblica del Nuevo Testamento que lo que hoy día escuchamos. Me recuerdo una cantante, no recuerdo el nombre de ella, pero cuando estaba el problema de Julio, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el pastor cantante? Julio, Vergal, algo así. Perdón si Julio Melgar. ¿Cuánto? Julio Melgar. Él mismo. Tú lo pronunciaste bien. Una cantante que estaba ahí dijo así: Dios, no te vamos a aceptar o no te voy a aceptar un no como respuesta. Y se murió el pastor. Christine de Clayor dijo eso. Y se murió. Entonces, no estoy hablando no estoy hablando mal de ella, por favor, yo no le estoy tirando a nadie, yo solamente estoy poniendo un ejemplo, ni siquiera estoy dando el nombre de ella, pero estoy diciendo la gran diferencia que hay entre el cristianismo postmoderno, la actitud que tiene, arrogante, no, que yo sano, que yo esto y lo otro, y el cristianismo bíblico que lo vemos ahí cuando vemos a los apóstoles, a Pedro, rogar al Señor, pedirle. Miren Efesios capítulo 6, la armadura del creyente, casi la gran mayoría se salta al verso 18 y 19. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia, haciéndolo siempre, y súplica, nuevamente súplica por todos los santos. Así que estamos llamados a orar con súplica. Sí, Señor, te suplicamos, te rogamos por esta situación, te rogamos por esto, hermano, te rogamos, Señor, que de esta situación lo ponemos en tus manos, estamos sometidos a tu voluntad, pero te pedimos por ello, te pedimos por ello. Te rogamos por esta situación. O sea, ese es orar bíblicamente, y aquí ya estamos metidos después de la cruz. Mira el apóstol Pablo, Hechos 18, creo que me quedan dos pasajes. 18, 19, 21. Y llegó a Éfeso y lo dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos,
los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Es el texto recepto, lo pone ese, si Dios quiere. Entonces tú te das cuenta que aún en los planes que hacemos, no solamente cuando oramos por los demás hermanos, no solamente cuando oramos por nuestra vida en peligro, no solamente cuando oramos por las necesidades físicas, no solamente cuando oramos cuando tenemos ansiedad, sino también en los planes que hacemos. Tenemos que decir, como decía Santiago, si Dios quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Y no solamente lo dijo Santiago, también el apóstol Pablo tenía la misma mentalidad. ¿Por qué? Porque todos estos principios de la oración modelo se siguieron aplicando. Claro, no es cierto, no vamos a encontrar a nadie que oró Padre nuestro que está en los cielos. No, no, pero vemos los principios, el orar porque la voluntad de Dios sea establecida como primera cosa en la vida. Mira, segunda Tesalonicense, Reina Valera, verso 2 y 3, capítulo 4, verso 2 y 3. Porque ya sabéis las instrucciones, ¿qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús? Pues la voluntad de Dios, hágase tu voluntad de Dios en vuestra santificación. O sea, Dios quiere que vivamos vida santa porque somos santos, llamados a caminar como santos. Y como apartéis de fornicación, la nueva versión internacional, pero voy a leer el verso 3 y 4, el capítulo 4, dice así. Y la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. La Reina Valera pone que tenga su propia esposa, pero la verdad que la traducción correcta, según lo entendido, es que está hablando del cuerpo, de cómo controlarlo. Entonces, cuando nosotros oramos y decimos, hágase tu voluntad, estamos incluyendo todas las áreas, aún nuestra santificación. Oramos para que Dios sea magnificado, ya sea cual sea el resultado de nuestras vidas. Si estamos enfrentando peligros de vida o muerte, que Dios sea magnificado, porque el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si estamos enfrentando situaciones donde tenemos que ir a alguna parte y no sabemos si nos vamos a quedar en este país o vamos a volver, pues si Dios quiere, iremos. Si Dios quiere, volveremos. Cuando estamos orando por cosas de nuestro hermano, del cuerpo de Cristo, te rogamos por esta situación. Cuando tenemos ansiedad, estamos ansiosos y nos damos más, estamos pensando en las cuentas, estamos pensando en el dinero, de cómo nos va a cuadrar para la semana. Aquellos que viven, no todos los creyentes viven justo, hay creyentes que están bendecidos, pero hay otros, un gran número quizás que vive así de día a día, o sea, bueno, señor, me falta para el teléfono, bueno, me falta para esto otro, bueno, ya pagué pues mi hipoteca o ya pagué mi arriendo, pero ahora tengo que este otro mes salir, oh, que no me falte la salud, Padre amado, que no me... Entonces, nos rogamos, Señor, dame salud para que yo tenga buena salud para, para que yo pueda estar con mis hijos. Ayúdame a llegar hasta el final, como le hablaba el apóstol Pablo. En Colosenses capítulo 1, él ora para que los creyentes sean llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios, Colosenses 1, y de toda inteligencia para que anden como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios para toda y fortalecidos con poder para toda paciencia y longanimidad, exceso de ánimo en las adversidades. Y Pablo ora de esa manera. O sea, mira cómo debemos orar, rogar a Dios con súplica. Y sinceramente te digo, sin caer en el extremo fatalista, pero mi vida cambió, mi vida de oración cambió. Cambió completamente. Yo no estoy en control. No. Santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre. Tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. La oración empieza poniendo a Dios primero, hermanos. A Dios primero. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? A tener este entendimiento. Y yo sé que más de algunos, y no le estoy tirando a nadie, por favor, porque yo estoy en el proceso de reaprender a orar. Por eso la oración en Lucas 11, cuando los discípulos le piden al Señor o el discípulo le pide, Señor, enséñanos a orar, me ha pegado fuerte, porque he tenido que aprender a orar y poner a Dios primero, su nombre, su reino y su voluntad en mi vida. Y quizá a lo mejor ustedes están pensando en alguien que tengan en mente
que tiene la otra escuela, la escuela del yo. Yo quiero, yo declaro, yo pido, yo confieso. Y quizás sea una buena oportunidad para que ustedes también estén orando por ellos. Tal como estás, soy Andrés Neira, fundador del canal del Evangelio, donde aprendes y compartes, y también fundador de Soli Deo Gloria International, que es un ministerio de enseñanza. Si te interesan los temas de escatología, del arrebatamiento de la iglesia, qué es lo que es la gran tribulación, qué es lo que es el anticristo, quién es una persona, es un sistema, qué es lo que es la batalla de Armagedón, hay un milenio literal, ¿cuál es la diferencia entre Israel y la iglesia? Bueno, tenemos un curso diseñado de 7 lecciones donde tú también lo puedes tomar. Así que si tú quieres mayor información, tenemos una página en Patreon donde estamos bajo el nombre de Soli Deo Gloria International, y apoyándonos tú puedes tener acceso a este curso de 7 lecciones. Como opción, tú también puedes participar en preguntas que te podemos mandar en formato digital a tu teléfono o simplemente en formato PDF para que tú las respondas después de cada lección, y como una manera de incentivarte el estudio de la escatología y la profecía bíblica, tenemos nosotros un certificado para premiar tu esfuerzo en el estudio de la palabra del Señor. Lo único que tienes que hacer es simplemente visitar nuestra página en Patreon bajo el nombre de Soli Deo Gloria International. Aquí hay un enlace en la descripción del video donde tú puedes acceder directamente a nuestra página. Te damos gracias por el tiempo de haber visto este video, y es nuestra oración de que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el canal del Evangelio solo le damos la gloria a Dios, por eso decimos Soli Deo Gloria.